de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, ya en compañía de Renny Bake, ahora en el patio de atrás. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Hoy en una pequeña versión corta del patio de atrás porque se nos ha pasado el tiempo, pero tenemos al menos unos minutos que queremos compartir con ustedes tres cositas. La primera es, nos han estado preguntando nuestros oyentes qué opinamos sobre los nombramientos y las nominaciones que ha estado haciendo el presidente electo Donald J. Trump de su posible gabinete. Y luego vamos a comentar un par de chismecitos de qué ha estado pasando en el G20, cómo es que el Mayo Zambada, el acusado de narcotraficante en Estados Unidos, el Mayo Zambada, se coló en el G20 y por supuesto cuáles son las últimas discusiones en Estados Unidos sobre temas de interés para nuestra región. Sin más, Jorge, tal vez si pusieran poder en pantalla el cuadrito que les mandé de los nominados y cómo va un poco la lectura. Este es un cuadro que lo encontré en el internet sobre el tema de la religión o las creencias de los nominados de Trump. No lo puse por el tema de religión, sino más que todo porque no encontré una gráfica tan concentrada como ese resumen. Es básicamente una hojita de los nominados. Y tú puedes ver, Jorge, por ejemplo, que nos lo dividen en dos partes. La primera nos dice, mire, quiénes son de una u otra forma los que necesitan requerimiento, o sea, requieren confirmación del Senado. Ya ha anunciado a 12 de los 25 que necesitan como su gabinete, necesitan ser confirmados por el Senado. Y luego tiene los que no necesitan confirmación por parte del Senado, los que él puede decir, quiero a esos, y el Senado no puede decir nada. ¿Qué significa? Por ejemplo, los confirmados por el Senado son lo que se diría los secretarios, o en Guatemala la versión de los ministros. Para el Departamento de Estado, Marco Rubio, el primer de origen cubano-americano en llegar al Departamento de Estado, que va a dirigir la diplomacia estadounidense. Luego como fiscal general, Matt Gaetz, que es muy conocido por ser uno de los más cercanos abogados de Donald Trump. Para defensa, Pete Hegseth, que fue de una u otra forma, están poniendo a varias personas que han trabajado con Fox News, y él tiene experiencia como veterano en Estados Unidos, estuvo en el ejército, luego se convirtió en analista de Fox News y ahora está nominado para ser el jefe, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Luego tienes para Homeland Security a Kristi Noem, para la CIA a John Ratcliffe, a Tulsi Gabbard para la Dirección Nacional de Inteligencia, para todo el tema de análisis de la EPA, de análisis, investigaciones, temas de burocracia, temas especialmente de temas de ambientales del aire. Para mí el EPA es el aire. Tienes a Liz Edwin, y luego tienes a Liv Stefanik, que va a ser la embajadora ante Naciones Unidas, a Robert Kennedy para el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, para el tema del interior a Doug Burgum, y para temas de asuntos de veteranos, Doug Collins, y para energía a Chris Wright. O sea, algunos de ellos que necesitan confirmación del Senado son más controversiales que otros. Y por supuesto... Y que todavía no está ahí, pero que hoy la anunció, es la que va a ser la secretaria de Educación. Que a Jorge tiene ya sus cuestionamientos, sus preguntas, sus dudas. Y para los que no están... Yo no he dicho dudas, simplemente que me pareció interesante. Luego, que no está en confirmación, o sea, no tienen que ser confirmados por el Senado. Tienes obviamente al vicepresidente, J.D. Vance, a la jefa del staff. Confirmado por la población. Por supuesto, por Susie Wiles. Luego tienes al subjefe del jefe del staff, algo así como el subgerente administrativo. Y luego tienes también a James Blair, también tienes en el mismo puesto a Taylor Budowich, también tienes a Stephen Miller, tienes también a Dan Scavino, y tienes los cuatro previos que he mencionado, son jefes, van a estar relacionados a todo el tema del manejo del staff, como el que son llevan su jefe, el día a lo que día. pasa es que cada uno está en un área distinta. Así es. Tienes al zar de la frontera, Thomas Homan, y luego al asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, al consejero de la Casa Blanca,
Bill McQuill, al director de temas generales, Steven Choning, y luego tienes a la secretaria de prensa, ella también viene de Fox News. Luego tienes a temas del staff secretario, a Will Sherford, y para temas personales, el secretario personal, tienes a Sergio Gore, y luego tienes temas eficiencia gubernamental, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que es lo mismo, van a trabajar juntos, y luego tienes a Brendan Carr, que va a ver todo el tema de telecomunicaciones y que es muy cercano a Elon Musk. En general, estos nombramientos son poco esperados por la población, aunque de una forma otros sí eran esperados. La gran pregunta es a qué puestos iban. Obviamente, si Elon Musk le metió más o menos el 20% de su presupuesto de campaña y es el nuevo mejor amigo de Trump, por supuesto que iba a pedirle que le apoyasen algo. A Robert Kennedy, por supuesto que era de esperar que cuando él decide dejar su candidatura independiente para presidente y apoyar a Donald Trump, era obvio que de una otra forma le iba a ofrecer algo. Desde el inicio él dijo, el presidente Trump me dijo que yo iba a ver cómo me iba a apoyar para buscar que América sea de nuevo saludable, así que ya sabemos un poco por dónde van sus lineamientos. En el caso de Marco Rubio, también se esperaba que lo fuera a nombrar para un puesto, y los otros son un poquito más polémicos. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Primero, pienso que un tema importante e interesante es de que Donald Trump, este es su segundo mandato, recordemos, o sea, ya tiene experiencia. La primera vez llegó sin experiencia política, pues ahorita ya tiene experiencia política. Y ahorita la línea principal, creo yo, dentro de muchos de estos nombramientos, es que son gente que considera que le van a ser leales. Que fueron leales, o sea, esto es un punto muy interesante, que fueron leales con él en los malos tiempos. Entonces, y hay otro tema muchísimo más interesante para mí, y es el hecho, Jorge ha nombrado a varias mujeres, y yo no he escuchado a los grupos usuales de mujeres hacer aplausos ni nada por el estilo. No sé por qué pasa, tal vez porque son mujeres conservadoras. Sí, porque es Donald Trump, son mujeres de Donald Trump. Sí, porque tú ves, por ejemplo, a Susie Wiles, que va a ser como de una otra forma la que va a llevarle todo el control de la Casa Blanca. Es la primera mujer nombrada para ese puesto y no he visto mucho ruido al respecto. Y tiene de otra forma, una enorme cintura en Washington porque lleva décadas en Washington. Sí, y si ves de los 13 que ya fueron nombrados de los secretarios, ya van 4 mujeres. O sea, es la tercera parte, el 30% pues va. El 30% de los secretarios van a ser mujeres. Por lo menos fueron propuestos mujeres, que quién sabe si al final los va a aceptar el Senado, aunque pienso que la mayoría sí se los va a aceptar el Senado, porque sí creo que sí va a hacer presión fuerte Donald Trump para que le confirmen a todos sus designados, secretarios designados, y hay incluso algunas herramientas ahí bajo la manga que puede utilizar incluso para presionar todavía más. Es algo así como: tengo espacio vacante y lo puedo nombrar interino, que no es el primero que lo utilizó. Incluso alguien me mandó, y lo vamos a ir conversando en el camino, si tenés que utilizar esa estrategia, de cuántas veces desde todos los últimos gobernantes de los últimos 50 años en Estados Unidos utilizaron esa estrategia para poder nombrar a alguien que de otra forma estaba parado el asunto de la confirmación en el Senado. Sí, y hay todavía otra herramienta así más casi que bomba nuclear, y es declarar en receso al Senado, y entonces puede nombrar a los que quiera porque está en receso al Senado. Y el Senado le va a decir, bueno, o sea, al final en este momento tienen 52, 53 senadores republicanos, todavía está así es 52, 53, pero es una discusión que iremos platicando después. Lo interesante, Jorge, es, de entrada, tienes a 2 exdemócratas de la gente que él nominó. O sea, tienes a Tulsi Gabbard, que fue, creo que así es como se pronuncia el nombre. Ella fue una demócrata, representante Tulsi demócrata. Gabbard, sí, exacto, Tulsi Gabbard, nunca soy buena para pronunciar el apellido. Ella fue una representante demócrata que se distancia del Partido Demócrata y lo abandona y se integra públicamente a Trump porque dice: miren, ustedes se han ido muy a la izquierda y ya no comulgo con el partido en el cual, ya no es el partido al cual yo me integré o en el cual yo siempre milité. Casos similares
Robert F. Kennedy, de la dinastía, tal vez de la dinastía demócrata más conocida en Estados Unidos, los Kennedy, que la misma situación. Comienza a decir, miren, yo toda la vida he sido demócrata, no estoy de acuerdo con lo que ha sucedido, comienza a correr como candidato independiente para la presidencia, y cuando era obvio que no tenía grandes posibilidades, se alía con Donald Trump y más o menos sale diciendo lo mismo. El Partido Demócrata actual no es el Partido Demócrata de mi padre y de mi tío, así que lo más cercano es... De hecho, yo vi también un comentario a ese respecto de que si John Kennedy estuviera vivo ahorita, probablemente estaría también en el Partido Republicano. Es que mira, eso es la gran discusión que incluso hay en Estados Unidos y le vamos a ir hablando de a poco, es después de este batacazo, y voy a utilizar una palabra que tal vez no le gusta a algunos, porque esto ha sido una debacle para los demócratas, porque literalmente perdieron el Ejecutivo, la Cámara, el Senado, y la Cámara Baja, literalmente no tienen muchas como posibilidades de influenciar en los próximos 2 años en el día a día de la política de Estados Unidos, a menos que estén votaciones de 60 senadores o no haya una polémica donde los republicanos congresistas no estén de acuerdo. Así que, de una u otra forma, la gran pregunta que hay en Estados Unidos es cómo reformular al Partido Demócrata. Primero están preguntando, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Después, la gran pregunta es cómo volver a conectarse con sus votantes. Y estás hablando de demócratas de toda la vida que están haciendo ese cuestionamiento y que me imagino que en el camino vamos a ir leyendo las discusiones que hay, pero por el momento estos nominados de Donald Trump, tanto para secretarios, que son los que necesitan ser confirmados por el Senado, son sumamente interesantes. Algunos son considerados tal vez muy polémicos para algunos, pero como leí en algún lado, a Donald Trump no le dieron el mandato del pueblo para que sea nice, sino que básicamente para que vaya a hacer cambios, porque eso fue la mayoría de los votantes, tanto en los estados bisagra como del voto de la mayoría que al final lo ha conseguido. ¿Qué van a lograr hacer? Porque ahí está el balance, Senado y Congreso, y si van a hacer los cambios radicales, que algunos dicen que se va a acabar el mundo, o el Senado y el Congreso van a balancear la situación, porque igual senadores y congresistas están diciendo, en 2 años tenemos también elecciones, tampoco se pueden ir radicalizar tanto, necesitan encontrar un punto medio, pero es un poco mi percepción, Jorge. Y de hecho en el Senado también con la elección del nuevo líder del Senado, de la bancada del republicana en el Senado, también al final mandaron un mensaje de, bueno, o sea, aquí estamos y todos somos republicanos, pero momentito, no es que vamos a hacer la alfombra de Donald Trump. Tú lo dijiste, yo no lo quería decir tan abiertamente, pero sí, ya ahí estás mirando que están diciendo vamos a encontrar puntos medios, somos republicanos, pero también hay ciertos balances y yo honestamente quiero ver cómo va a comenzar a moverse esa bisagra. Sí creo que los que él ha nominado para secretarios van a pasar, no creo que los vayan a lograr, como se dice coloquialmente, bajárselos, pero quiero ver cómo va a funcionar el día a día después que la suma del 20 de enero del próximo año. Como el tiempo nos come, Jorge, no quiero dejar de mencionar que la captura del Mayo Zambada fue un tema que la presidenta de México puso sobre la mesa en el G20 y ella directamente pidió un informe de la detención, de si fue legal, no fue legal y qué pasó. Interesante que ese tema ha llegado hasta las reuniones del G20 y Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Esto tiene que ver, Jorge, con la situación actual y lo que se espera que va a ser la prioridad del próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Marco Rubio es muy vocal en el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así que esas serán sus prioridades para América Latina. Y China. Y por supuesto, estamos hablando de América Latina. China, o sea, temas importantes para todo este gabinete nombrado por Trump. Tú miras que un punto en conexión es que todos son críticos de China y que consideran que China es el competidor, sin usar la palabra amenaza más grande para el poder de Estados Unidos. Así que básicamente China continental no es bien vista por el siguiente gobierno entrante en Estados Unidos, así que veamos por dónde se van que a conste que el actual tampoco, porque, o sea, probablemente eran más diplomáticos si querés, pero tampoco era, o sea, los aranceles que dejó Trump los mantuvieron, o sea, no. Son temas de seguridad nacional, Jorge. Muchas veces lo que a veces pasa es que
Acá, desgraciadamente, la mayoría de los que toman las decisiones no entiende que cuando se relaciona con Estados Unidos, una cosa es el tema republicanos y demócratas, el juego político de corto plazo, y luego el tema de seguridad nacional. Esos temas con distintas aristas no van cambiando, y lo vemos en el hecho que de Trump a Biden, de Biden a Trump, el tema de China no es que sean sus mejores amigos. Sí, así es, y ya no da tiempo a hablar de eso, pero también es interesante las bombitas que le está dejando literalmente Joe Biden a Donald Trump en Ucrania. Mira, vamos a ver de aquí a una semana qué sucede. La otra semana, el miércoles, vamos a tener un mini especial sobre Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, porque ya estamos a una semana de Acción de Gracias y obviamente de lo que esté pasando de aquí a una semana en el contexto geopolítico que afecte a Estados Unidos y a América Latina. Sin más, su servidora Reni Bake se despide hoy 20 de noviembre del 2024 y espero la próxima semana a la 1:30 estar aquí conversando con ustedes qué pasa en Estados Unidos. Así es que les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y mientras tanto, pues para que pasen una muy feliz tarde.